En este episodio es mi deber advertirles que la naturaleza gráfica de este tema no es apto para menores de edad y puede resultar ofensivo para algunas personas. Es una conducta o comportamiento sexual en el que la persona experimenta excitación y satisfacción sexual mediante el sufrimiento físico que inflige a otra persona o recibe de ella. Lo malo es cuando una de estas personas se va al extremo y excede los límites, experimentando así juegos sádicos acompañado de dolor extremo. Esta es la historia de David Parker Ray. Ahora, puesto que estás aquí, obviamente contra tu voluntad y totalmente indefensa, déjame decirte que no sé dónde estás, ni lo que te va a pasar. Te hemos secuestrado a la fuerza, y seguiremos usándote a la fuerza. Vas a tener que poner mucho esfuerzo de tu parte, pero no te va a gustar ni un poquito. David Parker Ray nació en Belén, en Nuevo México, Estados Unidos, el 6 de noviembre de 1939. Sus padres, Cecil y Neddy Ray, vivían en un pequeño rancho, propiedad de los padres de Neddy, donde criaron a David y a su hermana menor, Peggy. Cecil era el borracho abusivo que agredía constantemente a su esposa e hijos. Finalmente, dejó a Neddy y a los niños cuando David tenía 10 años. Después de que Cecil se divorció de Neddy, esta tomó la decisión de dejar a sus hijos en el rancho rural con sus abuelos en Montana, Nuevo México. Durante su infancia, su abuelo se dedicó a cuidarlo de una forma nada convencional. Cada vez que el pequeño se portaba mal, ponía en práctica duros castigos físicos. Desde una edad muy temprana, sufrió una violencia sin miramientos que llevó a David a cambiar el modo de relacionarse con los demás, a ver los golpes como algo cotidiano y necesario. De ahí a que consumiese pornografía desde adolescente y a que viese la tortura un comportamiento excitante. David Ray también fue intimidado por sus compañeros por su timidez con las chicas y en su adolescencia comenzó a abusar del alcohol y las drogas. Ingresó en el ejército de Estados Unidos y fue trasladado al extranjero. Pasó 3 años en el ejército y aprendió mecánica. Nunca fue buen estudiante, pero sin embargo logró graduarse en el Instituto de Secundaria de Valley en Albuquerque en 1957 en mecánica aeronáutica. 2 años después, se casó con una vecina del pueblo e ingresó en el ejército de los Estados Unidos, pero su matrimonio fracasó. David, durante su corto matrimonio, le confiesa a su mujer que en su adolescencia había capturado una mujer, que le había atado a un árbol, que la torturó y que finalmente la mató. Su esposa, en ese entonces, pensó que él estaba sufriendo alguna enfermedad mental, sumado al comportamiento perturbador que tenía y la forma en la que David entendía el placer sexual. No cuajó con la pareja y terminaron divorciándose en 1961. Poco después contrajo segundas nupcias con otra mujer, pero rompieron a los 6 meses. Las prácticas sadomasoquistas fueron un problema en sus relaciones. En 1966, a los 26 años, David se casó con Glenda Bertain. Un año después,
Glenda dio a luz a una hija, a la que se le puso de nombre Glenda Jean, pero a la que todos llamaban Jessie. Pero las exigencias sexuales de David para con su esposa terminaron de minar la relación. Tras el tercer divorcio, llegaron los secuestros y las primeras víctimas. En ese año, David obtuvo su certificado de mecánico de aviones y durante los 2 años siguientes enseñó mecánica de motores en la conocida Escuela Espartana de Aeronáutica. Todas las personas que conocían a David Parker Ray le querían y decían que era un genio de la mecánica. Durante todo ese tiempo, David viajaba constantemente, siempre trabajando en puestos bien pagados del sector. En esos años, su tercera esposa obtuvo el divorcio. Durante todos sus viajes, se mantuvo en estrecho contacto con su hija Jessie, que ya era una adolescente. Nadie podía imaginar que aquel genio de la mecánica, profesor de la escuela espartana y reputado miembro de la comunidad de Third or Consequence, se convertiría en un asesino en serie. David era un hombre de aspecto un tanto pintoresco, muy alto y delgado. Poseía una voz suave que le hacía parecer de lo más amable. Sin embargo, la realidad era bien distinta. Tras aquella fachada de bondad y personalidad encantadora y extrovertida, se escondía un individuo sádico que disfrutaba impartiendo dolor, rebasando todos los límites. David Parker Ray se sentía fascinado por el sexo sadomasoquista. Tras su última separación, se mudó a Elephant Butte, una pequeña ciudad ubicada cerca del condado de Sierra, con una población de 1.300 personas. Esta ciudad recibió ese nombre debido a las formaciones de colinas que tenían forma de elefante. David, junto con sus ahorros, se compró en esa zona una caravana doble. Delante de esta había otra más pequeña, que él más tarde la llamó la caja de juguetes. Fue concebida después de darle muchas vueltas al asunto y planificarlo todo muy meticulosamente. Parker Ray convirtió ese remolque en una sala de torturas. En esta creación se gastó $100,000. La equipó con sistemas de poleas, esposas y una silla ginecológica. Se refería siempre a sus instrumentos como sus amigos. Entre ellos había látigos, cadenas, poleas, correas, clavos, jeringas, agujas, candados, juguetes sexuales de toda clase, cuchillas, cables eléctricos, velas, sopletes, bueno, de todo un poco. No hay que olvidar que él era mecánico. Él confeccionó varios instrumentos de tortura como juguetes sexuales. Además, en este recinto había unos muñecos colgados que simulaban torturas y esclavitud. Tenía también una copia de la novela El psicópata americano de Bret Easton Ellis. Dentro de este tétrico container colocó un espejo que estaba montado en el techo sobre la mesa obstétrica. David realizó dibujos que mostraban los diferentes métodos y técnicas que utilizaba para torturar a sus víctimas. En una esquina había un televisor en el que se visualizaba todo lo que él les iba haciendo y de este modo sus víctimas lo podían ver. También tenía un manual de procedimiento, así lo llamaba, en el que detallaba mediante una grabación de cinta cómo debían comportarse sus esclavas sexuales. En ella describía que se tenía que referir a él como amo. David era un hombre atractivo para las mujeres. No le fue difícil conseguir mujeres, aunque en su mayoría eran drogadictas o prostitutas. Las llevaba a su casa y después de unos tragos las invitaba a la caja de juguetes y allí las sometía. Al principio eran juegos rudos, pero sin mayor trascendencia. Algunas de las chicas de hecho regresaban. Luego el juego se hizo más sádico.
Entre ellas llevó a Angélica Montano, la primera a quien torturó de una forma muy violenta y violó durante días antes de dejarla libre. En 1995, Jessie, su hija, se fue a vivir con su padre en la caravana de Elephant Butte. Se hizo cliente habitual de los bares cercanos y sitios por donde andaban los drogadictos. Conoció en un bar a Kelly Garrett. Las dos mujeres se hicieron grandes amigas. Después de emborracharse y fumar marihuana, Jessie invita a Kelly a la casa de su padre para tomar un café. En cuanto Kelly entró, David Parker Ray puso en su cuello un cuchillo. Jessie se encargó de colocarle un collar de castigo para perros con pinchos y la llevaron a la casa de juguetes. Allí la desnudaron y la colocaron en una silla ginecológica. La primera parte de la tortura era psicológica. Le mostraban centenares de fotografías de mujeres encadenadas y sodomizadas. Le pusieron la cinta grabada por Parker Ray, donde explicaba que la tendría prisionera varios días y que la harían sufrir muchísimo, sometiéndola a reiteradas torturas. Tendría además encuentros en varias ocasiones con animales y con amigos. No les servía de nada gritar, porque la caravana era prueba de sonidos. Cuando ellos se cansasen de ella, la drogarían y así no recordaría nada de lo que había sucedido allí, ni tampoco el lugar ni sus caras. Luego la liberarían. Durante 3 días mantuvieron a la chica amarrada, completamente desnuda. Le hicieron todo tipo de torturas. La mujer no podía moverse. Bastaba un mínimo movimiento, inclusive la simple respiración, para causarle un profundo dolor. Documentó ese y todos sus crímenes posteriores en foto y vídeo, grabando a casi todas las mujeres que llegaron allí. En la filmación captó un tatuaje que Kelly tenía en la pierna. Ese tatuaje permitiría ubicarla tiempo después. Otra víctima de David fue Mary Parker, de 21 años. Era madre soltera de 2 hijos y se ganaba la vida como prostituta. A Mary le hicieron lo mismo que al anterior, siempre el mismo juego. La invitaban a su casa a seguir la fiesta con tragos y luego la llevaban a la casa de juguetes. La tuvieron cautiva 2 días de brutales torturas y violaciones. Dennis Roy Yancey, pareja de Mary Parker, fue invitado a la casa, donde vio a Mary desnuda y casi moribunda. David Parker Ray lo obligó a Dennis a estrangular a su novia, Mary, mientras él filmaba. Roy, después de darle muerte, envolvió el cuerpo en una manta y lo llevó al desierto, donde ahí enterró el cadáver. Dennis Roy Yancey pasó a ser cómplice de David Parker. Ayudaba a este a traer víctimas y llevarlas a su casa. Cindy Lee Hendy era amiga de Jessie. Se había trasladado a Nuevo México para evitar ser arrestada por robo y posesión de drogas. A principios de 1999, Jessie Parker la invita a que pasase unos días en casa de su padre, con quien Cindy también tenía amistad. Esta no dudó y poco tiempo después se fue a vivir con David Parker Ray. Se llevaban 20 años de edad. Para David solo fueron necesarios unos meses para que fuera entrenada para conseguir víctimas. Una gran cantidad de mujeres siguieron pasando por la caja de juguetes. Parker Ray se volvió cada vez más sanguinario y cruel y empezó a mutilar a algunas de las chicas. Les aplicaba picanas eléctricas y pistolas de choque para dejarlas inmóviles, pero conscientes. También las encerraba en una caja similar a un ataúd, donde las dejaba por varias horas. Según la declaración de Cindy, años más tarde, muchas de ellas fueron asesinadas por Parker Ray mediante estrangulamiento y asfixia. Algunas les colocaba bolsas de plástico en la cabeza hasta que morían. Todo mientras las violaba, y esto le causaba mayor placer.
La última víctima que salió con vida de allí fue Cynthia Vigil. Eran las 10 de la mañana del sábado 20 de marzo de 1999, cuando la joven caminaba en busca de algún cliente. Desde el otro lado de la calle, David le hizo señas para que se acercase. Esta cruzó, acordaron una cifra y Cynthia se subió al vehículo. Tras mantener el encuentro sexual, David sacó una placa de policía y la amenazó con detenerla. Intentó ponerle unas esposas, pero Cynthia se resistió, hasta que Cindy, que estaba en el asiento trasero del vehículo, la dejó inconsciente con una descarga eléctrica. Allí fue cuando la trasladaron a la casa, la desnudaron y le pusieron un collar de perro alrededor del cuello. Sonaba la cinta con su propia voz, la voz del asesino de David Parker Ray. Estarás colgada del techo por las muñecas y te azotaré muy fuerte. Durante 30 minutos, Cynthia supo lo que le esperaba. No solo la habían secuestrado, sino que terminaría siendo violada, golpeada, vejada, torturada, mutilada y seguramente asesinada. El rol que debía interpretar para sobrevivir era el de esclava sexual. Aquello sería su única salvación. David y Cindy le mostraron centenares de fotografías de mujeres encadenadas y sodomizadas. Tras aquellos, comenzaron las descargas eléctricas durante varias horas. Al día siguiente las llevaron a la habitación que se llamaba The Dirty Room, el cuarto sucio, donde le realizaron toda clase de abusos y laceraciones con látigos y cuerdas. Ya habían pasado 3 días en la cámara de tortura. Una tarde, mientras Parker Ray estaba fuera de casa, Cindy dejó la caja de juguetes para ver televisión. Cynthia Vigil vio las llaves de las esposas en una mesa cercana. Pudo colocar sus pies alrededor de las patas de la mesa y arrastrarlas hasta su cama. Logró abrir las esposas, pero cuando estaba a punto de conseguirlo, Cindy le pilló por sorpresa y comenzaron a forcejear. Fue una lucha a vida o muerte, y Cynthia sabía que de ello dependía su vida. La secuestradora clavó un picahielo en el cuello de la víctima, pero ésta logró echar mano de una lámpara y rompérsela en la cabeza. Cynthia, la primera chica que lograba escapar de la caja de juguetes, salió corriendo completamente desnuda, ensangrentada y gritando auxilio en plena carretera. Las piedras le lastimaban las plantas de los pies, llevaba al cuello un collar de castigo hecho de acero y una cadena colgando de él. 2 automovilistas se detuvieron al verla, pero al observar su estado decidieron seguir adelante y no auxiliarla pese a sus súplicas. Corrió hasta ver una caravana con la puerta abierta. Entró y le rogó a una mujer que estaba viendo el televisor que la ayudara. Esta, asustada tras ver su estado, llamó a su marido que estaba en la parte trasera de la caravana. Tenía las muñecas en carne viva, su pelo estaba lleno con manchas de sangre, estaba cubierta de suciedad y tenía heridas en los brazos y las piernas por todas partes. Estaba aterrorizada. Le dijo que un tal David y su compañera Cindy Hendy le habían tenido secuestrada en un remolque durante 3 días, torturándola sin parar. El tercer día logró soltarse y consiguió escapar clavándole un picahielo en el cuello a la mujer y echando a correr sin parar. Esta fue la declaración del matrimonio Brecht. Estos inmediatamente llamaron a la policía, luego la cubrieron con una bata rosa. Cuando Cynthia vio llegar a la policía, salió corriendo y se echó a sus pies. Estoy viva, lo conseguí. El ayudante del sheriff la llevó al hospital inmediatamente del condado de Sierra Vista, mientras su compañero se dirigió al domicilio de David Parker Ray. Cindy Hendy, desesperada, localiza a Parker, quien regresó rápidamente, recogió a Cindy y se marcharon juntos en su camioneta Toyota Pickup blanco de 1978 a buscar a Cynthia.
Al llegar al 503 de Bass Road, había un letrero de madera en el que se leía David P. Ray y una parcela delimitada por una verja metálica. El agente se acercó a la vivienda principal. La puerta corredera trasera no estaba cerrada, por lo que después de llamar y no obtener respuesta, este sacó su arma y entró. Comenzó a comprobar las habitaciones. Al llegar al dormitorio, observó manchas de sangre en las sábanas y vidrios rotos por todas partes. También toda clase de cadenas, pinzas, ganchos y otros instrumentos. Pocos minutos después, David Parker Ray, de 59 años, y su novia, Cindy Lee Hendy, de 39 años, eran detenidos por la policía a solo unas manzanas de distancia en el interior de su vehículo. Ambos fueron llevados al departamento de policía, donde dieron declaraciones coincidentes. Los agentes que ingresaron a la caja de juguetes se encontraron con la confirmación de aquella historia. Decomisaron los instrumentos de Parker Ray y encontraron los videos y las fotografías de las víctimas. Una semana después, varios agentes del FBI asistían a la proyección de una de las cintas de vídeo grabadas por Ray, en donde se observaba cómo torturaba a una joven. La mujer estaba desnuda y atada con cintas rojas de nylon a lo que parecía ser una camilla ginecológica de cuero negro. Ray vestía una túnica negra y su cara estaba tapada con una máscara negra. Reía, mientras Cindy Lee Hendy sostenía un revólver con el que amenazaba a la mujer que luchaba por su vida. Patty, un agente del FBI que había estado presente en la proyección de la cinta, se dedicó a describir el contenido de la caja de juguetes, dibujando en blanco y negro de todos los látigos, cadenas e instrumentos de torturas utilizados por David Ray. Envió su trabajo al equipo de recogida de evidencias de la policía y se marchó a su casa para descansar y tratar de olvidarse de lo que había visto en las cintas. A la mañana siguiente, Patty apareció muerta en su casa de El Paso con un disparo en la cabeza, hecho con su propia arma. La versión oficial dictaminó que se había suicidado, probablemente a causa de una depresión. ¿Vio Patty algo que no debía haber visto? ¿Qué evidencia se encontró? Nunca se supo el motivo de su muerte. Dennis Roy Yancey se declaró culpable de asesinato en segundo grado y conspiración para cometer un asesinato en el caso de Maria Parker, a cambio de su cooperación para el enjuiciamiento de Parker Ray. Fue sentenciado a 30 años de cárcel, 10 de los cuales fueron suspendidos. Obtuvo el derecho a salir en libertad condicional en el año 2020. Cindy Lee Hendy también colaboró con la fiscalía dando pruebas contra David Parker Ray. Dijo que él se había deshecho de muchos cadáveres en el lago y en los barrancos de Nuevo México. Según Cindy, David Parker le había dicho que había matado a 40 personas en 40 años. Cindy se declaró culpable de múltiples delitos con respecto a Cynthia Vigil y fue sentenciada a 36 años de cárcel. David Parker Ray se enfrentó a 12 cargos de abuso sexual, secuestro y conspiración. Varias de sus víctimas prestaron testimonio contra él y algunas se reconocieron en los vídeos. El 14 de julio, los periódicos informaron que el juez Mertz había declarado la nulidad del juicio, aunque los miembros del jurado habían deliberado durante más de 8 horas. Afirmaron que no pudieron llegar a un acuerdo sobre los 12 cargos. 2
de los miembros no consideraban a Parker Ray culpable del asalto criminal. Las declaraciones de las víctimas no los habían convencido de que Parker Ray las hubiera mantenido allí contra su voluntad. No es seguro, decía, que las estuviera torturando, que se trataba de chicas drogadictas, alcohólicas o prostitutas que se emborrachaban en los bares y accedían a dar sexo a cambio de unos billetes. Sin embargo, un fiscal, en desacuerdo con el veredicto, declararon su intención de volver a acusar a Parker Ray. Lo acusaron de más cargos y consiguieron un nuevo juicio. La selección del jurado comenzó en noviembre del 2000. Finalmente, el 9 de abril del 2001, el juicio comenzó. Las mismas personas testificaron, incluyendo a las víctimas. Kelly Garrett estuvo presente. La habían encontrado gracias al tatuaje que se veía en la filmación de su tortura. El fiscal reprodujo otra vez la cinta de audios y los vídeos. La víctima gritó, lloró mientras miraba, pero los miembros del jurado no mostraron ninguna reacción. Parecía muy probable que quisieran absolver a Parker Ray, al igual que el primer jurado. Los investigadores seguían buscando indicios en la propiedad de Parker Ray. Este se declaró no culpable, pero una semana después llegó a un acuerdo con la fiscalía. Dijo que estaba dispuesto a declararse culpable de los cargos a cambio de cerrar un trato para ayudar a su hija. Ella recibiría 5 años de libertad condicional. La fiscalía aceptó y todo se llevó a cabo conforme a lo acordado. Fue sentenciado a un total de 223 años de cárcel. Jessie, su hija, a cambio de brindar pruebas contra su padre, fue sentenciada a 9 años de cárcel con suspensión de 6. Como había cumplido 3 años de cárcel antes de su enjuiciamiento, fue puesta en libertad. Aunque jamás pudo encontrarse un solo cadáver, se consideró que había matado por lo menos a 14 mujeres. David Parker Ray declaró que a él le gustaba hacer feliz a las mujeres. Su placer es mi placer, decía. El 28 de mayo del 2002, justo cuando estaba a punto de ser transferido a la población carcelaria, David Parker Ray sufrió un ataque al corazón y murió al instante. Tenía 62 años de edad y no pasó ni un solo día de su condena en prisión. Esta es la historia criminal más negra de los Estados Unidos. Se deben aplicar métodos de tortura psicológica, incluyendo una venda en los ojos y una deliberada aproximación lenta en cada tortura. El abuso verbal es parte de cada movimiento. Se debe poner a la esclava en posiciones muy incómodas y describirle lo que se le va a hacer. Es importante impedir que piense demasiado. Se debe enfatizar la importancia de mantener tanto su mente como su cuerpo en un continuo estado de estrés. El objetivo es hacerla dócil y dispuesta a hacer lo que se le indique. Deben aplicarse técnicas como el aislamiento, abuso sexual y ocasionales favores pequeños, la mejor manera de hacer una esclava maleable. Ella no sabrá entonces qué esperar. Si te ha gustado este caso o quieres que trate otro caso,
Déjemelo saber en los comentarios o también escríbeme a pesquisascriminales@gmail.com. Si les gusta y les gustaría apoyarnos para llegar a más personas, compartan y de esta manera podemos llegar a ser una comunidad más grande y bonita. No te olvides de darle like a nuestro canal y suscríbete. Darle también a la campanita para que te notifique cuando haya un estreno. Muchísimas gracias a todos por confiar en nosotros y gracias por el apoyo.